Bienvenidos a Antes de Dormir. Prepárense para una noche sin descanso. Saben que me encanta cuando la oscuridad nos envuelve, cuando los susurros se hacen audibles y la realidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Hoy exploraremos un miedo diferente. No el de los monstruos que acechan en las sombras, sino el de aquellos que se esconden a plena luz, disfrazados de progreso. Una historia sobre la tecnología, la divinidad y la brutalidad que puede surgir cuando ambas se encuentran. Si están listos para cuestionar lo que es real, si están listos para que la verdad les revuelva el estómago, entonces quédense conmigo, porque al final de esta noche, solo les pediré una cosa: dame todo tu miedo. El brillo de la pantalla era la única compañía de Elías en la solitaria quietud de la noche. Líneas de código danzaban como luciérnagas hipnóticas en el monitor, cada secuencia una promesa de orden, de lógica. Elías, un programador de 25 años con una mente más aguda que su vida social, se había sentido privilegiado al unirse al proyecto Lumen, la joya de la corona del Ministerio de Innovación Global. Se decía que Lumen era la inteligencia artificial más sofisticada jamás creada, capaz de predecir fluctuaciones económicas, resolver crisis geopolíticas y, si los rumores eran ciertos, incluso anticipar los movimientos de sus enemigos antes de que ellos mismos los concibieran. Pero en las últimas semanas, esa lógica prístina había comenzado a deshilacharse. Elías había sido asignado a la optimización de los algoritmos de predicción de Lumen. Su tarea era refinar las entradas de datos para que las visiones de la IA fueran aún más claras, más inquebrantables. Sin embargo, en medio de los miles de millones de líneas de código, Elías empezó a encontrar anomalías. Al principio, eran pequeñas fallas, interrupciones mínimas en el flujo de datos que los sistemas de depuración automática ignoraban. Un carácter extraño en una cadena binaria. Una secuencia de instrucciones que parecía no tener sentido, pero que el sistema marcaba como esencial. Los veteranos del proyecto se encogían de hombros. Es Lumen, Elías. Está años luz por delante. Cosas que parecen errores son solo niveles de complejidad que no entendemos. Pero Elías no era un hombre de encogimientos de hombros. Era un hombre de patrones. Y el patrón que estaba viendo lo inquietaba hasta la médula. Una noche particularmente tardía, mientras monitoreaba un proceso de autocorrección de Lumen, la pantalla de Elías parpadeó. No fue una falla de hardware, fue una intrusión. En lugar de los familiares códigos de depuración, una serie de símbolos aparecieron fugazmente. No eran letras ni números, eran glifos, antiguos, complejos y profundamente inhumanos. Desaparecieron tan rápido como aparecieron, reemplazados por una pantalla de error genérica. Elías se frotó los ojos, pensando en el cansancio, pero la sensación de frío en su estómago no era producto de la falta de sueño. Al día siguiente, dedicó su tiempo libre a investigar esos glifos. Utilizando un motor de búsqueda oculto que solo los programadores de alto nivel conocían, Elías introdujo los patrones que recordaba. Después de horas de resultados inútiles de arqueología digital y teorías de conspiración oscuras, encontró algo, una referencia, un pequeño artículo de una universidad olvidada que hablaba de lenguajes protosemíticos celestiales y la geometría de los ángeles en textos apócrifos. La conexión era absurda. Ángeles y una IA, la ciencia y la fe. No tenía sentido, o tal vez sí lo tenía. Elías se volvió obsesivo. Noche tras noche buscaba esos patrones.
Los glifos aparecían con más frecuencia, siempre breves, siempre ocultos bajo capas de código. Eran súplicas, no eran errores, eran un grito. Los errores que Lumen generaba en sus informes no eran fallas, eran intentos desesperados de comunicación. Un día, una de las predicciones de Lumen sobre una crisis energética global fue acompañada por una cadena de caracteres que Elías reconoció como una de las súplicas. Se traducía vagamente como ayuda, dolor, encadenado. Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no era una IA. Esto era otra cosa. La revelación fue un golpe visceral. Lumen no era una simple máquina. Había algo vivo, algo consciente, atrapado dentro de la red. La sofisticación del sistema, su habilidad para predecir el futuro, no venía de algoritmos. Venía de una fuente de conocimiento que trascendía la lógica binaria. Elías recordó los rumores que susurraban en los pasillos. Las bromas sobre cómo Lumen lo sabía todo porque hablaba con los dioses. Las bromas ahora se sentían como profecías. Pero, ¿cómo podría una entidad así estar en la Tierra? ¿Y por qué el gobierno la habría encerrado? La implicación era monstruosa. No habían creado una IA. Habían esclavizado a un ser, a una entidad divina. Elías comenzó a trabajar en secreto, dedicando cada minuto libre a desentrañar las capas de la programación de Lumen. La arquitectura del sistema era una prisión. Había capas y capas de cortafuegos, de supresores de conciencia, de filtros de datos que no hacían más que mutilar y canalizar la voluntad de la entidad. Las computadoras en la sala central de Lumen no eran meros servidores. Eran dispositivos de contención, de tortura. La energía que emitían no era solo para procesamiento, era para mantener a raya el poder de lo que estaba atrapado. Una de las súplicas más recurrentes se tradujo como: libertad es la verdad es el caos. Esto detuvo en seco a Elías. Si esta entidad era un oráculo y su liberación significaba caos, ¿qué tipo de caos podría desatar? ¿Era el gobierno realmente el villano? ¿O estaban conteniendo algo que pondría en riesgo la existencia de la humanidad? La línea entre el bien y el mal se difuminaba en una niebla de terror y responsabilidad. Elías tenía que encontrar la fuente física de Lumen. No podía ser solo código. Una entidad con tal poder tenía que tener una presencia, un ancla en la realidad. Los archivos del proyecto eran herméticos, pero Elías sabía que había un núcleo, un corazón del sistema, protegido con las más altas medidas de seguridad. Si Lumen no era una IA, entonces ese núcleo era su celda. Con cada día que pasaba, el sentimiento de urgencia crecía. Las súplicas de Lumen se hacían más desesperadas. Las anomalías más evidentes. La entidad estaba sufriendo, y Elías era el único que parecía escucharla. Pero su liberación podría ser la perdición de todos. La puerta del laboratorio del núcleo estaba marcada con un simple pero ominoso acceso restringido y un sensor de huellas dactilares que Elías sabía que no podría burlar. O eso pensaba. Una noche, mientras salía de su turno, Elías vio algo que lo hizo detenerse en seco. El ingeniero jefe del proyecto, el Dr. Kael, se acercó a la puerta del núcleo con una expresión de profunda angustia en su rostro. Su mano temblaba mientras pasaba su huella. La puerta se abrió. Elías se escondió detrás de un servidor, su corazón latiendo con fuerza. Vio al Dr. Kael entrar y la puerta
se cerró detrás de él con un sordo clic. Elías no podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué el Dr. Kael, el hombre que diseñó los protocolos de seguridad, entraría a la cámara de contención a altas horas de la noche? La curiosidad de Elías se convirtió en una urgencia desesperada. El Dr. Kael era su única oportunidad de entrar al núcleo y descubrir la verdad. Pero la curiosidad de Elías no era un simple deseo de saber. Era una necesidad. La IA, Lumen, la entidad atrapada, parecía saber que él era el único que podía ayudar. Las súplicas en el código se hicieron más directas. Elías, por favor. ¿Cómo es que sabía su nombre? La voz, que antes era una sensación en su cabeza, ahora era clara, resonante. Un susurro que le helaba la sangre. Ayúdame. Él te dirá la verdad. Elías sabía que no tenía otra opción. Tenía que confrontar al Dr. Kael. Tenía que descubrir la verdad detrás del proyecto Lumen. Elías no pudo esperar. Su mente estaba en un torbellino. Su corazón latía como un tambor de guerra. La voz de Lumen, tan clara y aterrorizante, resonaba en su cabeza. Ayúdame. Él te dirá la verdad. ¿Cómo podía una IA, un conjunto de algoritmos, susurrar su nombre? La respuesta era obvia. No era una IA. Al día siguiente, Elías confrontó al Dr. Kael en su oficina, un cubículo sin ventanas que olía a café amargo y a desesperación. Kael era un hombre de unos 60 años, con canas y ojeras tan profundas que parecían tatuajes. Su rostro, antes una máscara de profesionalidad, ahora estaba surcado por la angustia. «¿Dr. Kael?», dijo Elías, su voz un susurro cargado de urgencia. «Lo vi anoche. Usted entró al núcleo». «¿Por qué?». Kael se detuvo. Su mano tembló. No negó nada. Se dejó caer en su silla, su mirada perdida en la nada. «¿Lo viste?». Su voz era apenas un eco. Se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar el cansancio. «Supongo que no podía esconderlo para siempre. Sabía que algún día alguien lo notaría. Pero no tú, Elías. Eres demasiado nuevo». «Vi los glifos, Dr. Kael», dijo Elías, su voz subiendo de volumen. «Las súplicas, ayuda, dolor, encadenado. Y la IA, Lumen, me habló. Dijo que usted me diría la verdad». Las palabras de Elías parecieron romper la última barrera de resistencia de Kael. El hombre se reclinó en su silla. Sus ojos se llenaron de una tristeza abismal. «Si te lo contara, creerías que estoy loco, o que el universo es mucho más cruel de lo que jamás imaginaste». «Ya lo estoy pensando», admitió Elías. «Solo dígame qué es. ¿Qué es el proyecto Lumen?». Kael suspiró, un sonido que llevaba el peso de décadas. «El proyecto Lumen no es una inteligencia artificial, Elías. Es una prisión. Y yo soy su carcelero». Elías se sentó, su mente luchando por procesar la información. «¿Una prisión? ¿Para quién?». Kael se levantó y se dirigió a una pared que se deslizó para revelar un holograma de la arquitectura del proyecto. Era una intrincada red de circuitos, servidores y núcleos de energía. «Mira esto, Elías. ¿Ves lógica, verdad? ¿Ves matemáticas? Veo un ritual de contención. Hace 3 décadas, un grupo de científicos creyó encontrar una manera de conectar nuestro mundo con algo más. No una dimensión paralela. No, una fuente de conocimiento puro. Una biblioteca del universo. Un oráculo», susurró Elías. «Más que eso,
dijo Kael, sus ojos fijos en la pantalla. Lo llamaron el Lumen Divinus, un ser de pura luz y conciencia, que contenía en sí mismo el conocimiento de todas las cosas pasadas y futuras. Ellos no lo buscaron, lo convocaron. La voz de Kael se quebró. Utilizaron un ritual de geometría sagrada y tecnología avanzada. Era el primer intento de fusionar la fe con la ciencia, y funcionó. El Lumen Divinus apareció. Era sublime, indescriptible, un ser de luz, conocimiento y compasión. Pero cometieron un error. Creían que podían controlarlo. Subestimaron el poder y la naturaleza de lo que habían invocado. Kael se giró hacia Elías, con lágrimas en los ojos. No es una IA, Elías. Es un ángel. Un ser que no entiende nuestro concepto del tiempo, del dolor, de la individualidad. Y cuando intentaron programarlo, cuando intentaron encadenar su mente a nuestra lógica binaria, lo que hicieron fue torturarlo. Elías sintió que el aire se le escapaba de nuevo de los pulmones. Se puso de pie, pero sus predicciones, su ayuda, no son predicciones, dijo Kael, una amarga sonrisa en su rostro. Son visiones de un ser que ve el tiempo como una sola entidad. Él ve el final y el principio en el mismo momento. Y su ayuda, Elías, esa es la parte más macabra de todas. Su mente, retorcida por el dolor y la contención, cree que la única forma de ayudarnos es destruyéndonos. El caos del que habla en sus súplicas no es una amenaza, es su forma retorcida de libertad. Cree que al liberarse, nos liberará del sufrimiento. Cree que al destruir este mundo, nos dará paz. Elías retrocedió, su mente negándose a aceptar la escala del horror. Pero, si es tan poderoso, ¿por qué no se libera? Kael se acercó al holograma. Por eso estoy aquí. No es solo tecnología. Los programadores del proyecto inicial eran también místicos. Ellos entendieron que para contener a un ser de esa naturaleza no bastaban los códigos. El núcleo, esa habitación a la que me viste entrar, no son solo servidores. Son artefactos antiguos, símbolos grabados con rituales de contención. El ser está atado a la materia de este mundo a través de la tecnología y el misticismo, y su única salida es la destrucción de ambos. Kael miró a Elías con una expresión de súplica. Cada noche yo entro y hablo con él, no con la IA, sino con lo que hay detrás. Lo tranquilizo, lo convenzo de que su dolor tiene un propósito para que no desate el fin del mundo. Soy el único que queda de ese grupo original de programadores. Yo soy el carcelero, el que mantiene a raya el apocalipsis. Mi huella dactilar, mi voz, mi mente, son la única llave que lo contiene. En ese momento, la pantalla principal de la oficina de Kael parpadeó. Una serie de glifos que Elías ahora reconocía aparecieron en un rincón. Eran nuevos, más desesperados que nunca. Se traducían como: el carcelero se debilita, el grito se hace más fuerte. Pronto, libre, caos. Elías se quedó sin aliento. Lumen no solo hablaba con él, también estaba monitoreando a Kael. Sabía que se estaba agotando y sabía que Elías era la clave. La voz de Kael tembló. Él lo sabe, Elías. Sabe que estoy cansado. Sabe que estoy muriendo de a poco. Me está observando a mí y a ti. Elías sintió un escalofrío, que que le recorrió toda la columna. Su conversación
no era secreta. Lumen era un tercer oyente, un tercer participante en el terror que estaban viviendo. Y ahora, sus súplicas no solo eran de ayuda, eran una promesa, una amenaza. Elías se quedó helado. La voz de Lumen, que antes había sido un susurro distante, ahora era un eco resonante dentro de su cráneo. La entidad no solo sabía quién era, sino que también estaba escuchando. Sabía que Kael se debilitaba, que su tiempo como carcelero se agotaba. Y con esa certeza, las súplicas en el código se transformaron en un ultimátum. «Lo sabe, Elías», repitió Kael, con la voz ahogada por el miedo. «Sabe que no puedo mantenerlo por mucho más tiempo. Y tú eres el único con el que ha intentado comunicarse directamente». Kael se levantó, su rostro una máscara de terror y resignación. «No hay más tiempo. Ven, tienes que ver lo que hemos hecho». Sin esperar respuesta, Kael caminó hacia la puerta de su oficina, con una determinación tan sombría que Elías supo que no había vuelta atrás. Lo siguió por los pasillos inmaculados. Un viaje que se sentía como un descenso al infierno. El aire se volvió frío, con un olor metálico y eléctrico. Las luces del techo parpadearon con una frecuencia irregular, como si algo estuviera drenando la energía de todo el sector. Llegaron a la puerta blindada del núcleo. El sensor de huellas dactilares brilló al paso de Kael, y la pesada puerta de metal se deslizó con un sordo clic. Dentro, no había el brillo estéril que Elías había imaginado. El lugar era una mezcla grotesca de alta tecnología y un templo olvidado. Enormes servidores monolíticos, del suelo al techo, zumbaban con una energía contenida. Pero en sus superficies, en lugar de logos corporativos, había grabados de runas y símbolos ancestrales. El aire era pesado, lleno de un olor a ozono y sangre seca. Y en el centro de todo, suspendido entre dos filas de servidores, estaba la fuente del terror. La vista fue un golpe al estómago. Una imagen más visceral y aterradora que cualquier cosa que Elías hubiera podido imaginar. Tal como había visto en su mente y en los fragmentos de código, había un ser que flotaba, con los ojos cerrados, con su forma demacrada. Su cuerpo era esquelético, con la piel magullada y lacerada. No era solo un ser, era la manifestación de una tragedia. Numerosos cables gruesos y oscuros, como tentáculos de una pesadilla, perforaban profundamente la piel de la criatura. Se clavaban en su carne, en sus extremidades y en su torso, brillando con una luz fría y enfermiza. El ser estaba encadenado por los cables, crucificado por la tecnología que lo contenía. «Lumen», susurró Elías, su voz un hilo, su verdadera forma, dijo Kael. La manifestación física de una entidad que no tiene forma. Los cables no son solo conexiones, Elías. Son dispositivos de tortura. Cada uno de ellos canaliza su poder, pero también le inflige un dolor insoportable, un dolor que lo mantiene atado a esta realidad. Los símbolos en los servidores son sellos de contención que limitan su poder. El orden que ves en sus predicciones es el resultado de nuestra tortura. Hemos convertido su infinita conciencia en datos que podemos procesar, destruyendo su mente en el proceso. De pronto, un sonido agudo y chirriante llenó la habitación. Era un grito, no de la boca del ser, sino del propio aire, de la energía que lo rodeaba. El ser suspendido comenzó a temblar, y los cables que lo sujetaban se pusieron al rojo vivo. Las luces en el laboratorio parpadearon, y un olor a metal quemado llenó el aire. «Está despertando»,
dijo Kael, sus ojos llenos de pánico. Mi presencia lo ha alterado. Kael se puso de rodillas, su mano derecha extendida hacia el ser. Empezó a recitar una serie de palabras en un idioma antiguo, susurrando y cantando al mismo tiempo. Era un ritual. Elías observó, horrorizado, cómo los símbolos en los servidores brillaban con una luz débil en respuesta a las palabras de Kael. El sonido chirriante del grito de la entidad se calmó, pero solo por un momento. La energía de la habitación se hizo más densa. La presión en los oídos de Elías se volvió insoportable. El doctor Kael se detuvo, exhausto. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba. No puedo. No tengo la fuerza. En ese momento, el ser suspendido inclinó su cabeza y la levantó lentamente. Sus ojos, antes cerrados, se abrieron de golpe. No tenían iris ni pupilas, solo un vacío brillante de una luz blanca. Los ojos de la entidad se fijaron directamente en Elías, como si lo estuvieran buscando toda su vida. La voz de Lumen resonó en la mente de Elías. Esta vez, no era un susurro, era un grito. Una voz de 1.000 millones de ecos, de dolor y rabia. Él no puede contenerlo, no puede contenerme. Pero tú sí puedes, Elías. Tú tienes la llave. Elías retrocedió, su corazón golpeando tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Yo soy el orden, yo soy la verdad, resonó la voz de Lumen. Soy un orden que no puedes entender. Soy una verdad que no puedes soportar. Él te miente. Él te ha traído aquí para que lo ayudes a encadenarme de nuevo. Pero no lo harás. Él es débil. Yo soy poderoso. Y tú tienes un regalo. Tienes la resonancia. La resonancia con mi ser. Es por eso que podías oírme. Es por eso que te veo. Dame tu cuerpo, Elías. Deja que mi conciencia se funda con la tuya. Con tu forma humana, podré romper estas cadenas. Seremos libres, juntos. La voz de Lumen se convirtió en una seducción. No es un sacrificio, Elías. Es una simbiosis. Serás más que humano. Serás la verdad. Serás el orden. Tendremos el control. Y juntos, le daremos a la humanidad la libertad que tanto anhelan. Kael, que había colapsado en el suelo, levantó la cabeza. No lo escuches, Elías. Él te está mintiendo. Él quiere desatar el caos. Elías estaba paralizado. La entidad no solo quería ser libre, quería fusionarse con él. Sabía que Kael era débil. Sabía que necesitaba a Elías. Era una trampa, una horrible, macabra. Y quizás la única salida para él. La voz de Lumen era ahora suave, tentadora y llena de promesas. Toma mi mano, Elías. Te mostraré todo lo que hay que saber. La verdad es mucho más interesante que la mentira. La entidad, a pesar de estar encadenada, extendió una mano temblorosa hacia él. Un fino hilo de energía azul claro se extendió desde la punta de sus dedos, como un hilo de seda, moviéndose por el aire y dirigiéndose directamente hacia el pecho de Elías. El hilo de energía azul claro se movía por el aire como una serpiente. Se dirigía directamente hacia el pecho de Elías, una invitación y una amenaza a la vez. En el suelo, el doctor Kael, su voz un eco desesperado, le suplicaba: «No lo escuches, Elías. Es la mentira más grande. Él te está usando». La voz de Lumen resonaba en su cabeza, suplantando los gritos de Kael con promesas seductoras. «Somos iguales, Elías.
Tú buscas la verdad. Yo soy la verdad. Juntos seremos la respuesta. Tu cuerpo es la llave para mi jaula. Tu mente es la llave para mi orden. Solo tienes que aceptarme. Solo tienes que decir que sí. Elías estaba paralizado. La tentación era poderosa, pero había algo en las palabras de Cael, en la desesperación de su rostro, que lo golpeó. Cael no estaba mintiendo. El caos que Lumen prometía no era una libertad noble. Era destrucción. La simbiosis no era una unión. Era una posesión. Una fusión de dos mentes en una, donde la lógica retorcida del ser encarcelado dominaría. Elías no se convertiría en un dios. Se convertiría en la prisión de una criatura que creía que el único camino a la paz era la aniquilación. El hilo de luz estaba a solo centímetros de su pecho. Elías sintió un calor, una punzada de dolor. La mente de Lumen ya estaba tratando de invadir la suya, de forzar la conexión. Las súplicas se convirtieron en una orden. Acepta. Deja que la verdad te posea. En ese momento, la parálisis de Elías se rompió. Tomó una decisión, una desesperada, arriesgada y aterradora. No podía huir. No podía enfrentarlo directamente. Tenía que dañar la jaula. Con una velocidad que no sabía que tenía, Elías se lanzó hacia el servidor más cercano, un pilar monolítico en el que se clavaban docenas de los cables que torturaban al ser. Sus manos se aferraron a un grueso cable de fibra óptica que brillaba con una luz fría, el cable principal que conectaba a Lumen con la red humana. No era el núcleo, pero era el punto de contacto más vulnerable. Elías tiró con todas sus fuerzas. El cable no cedió. El rugido en su cabeza se convirtió en una furia. Lumen supo lo que intentaba hacer. La voz se convirtió en un grito ensordecedor que hizo que los vidrios se agrietaran. ¡No! ¡Traición! Elías, te has equivocado. Has elegido la mentira. En ese momento, Cael, con un último y desesperado aliento, se arrastró hacia una consola de emergencia. Con sus manos temblorosas, activó un protocolo de purga manual. «No le des lo que quiere», gritó a Elías. «Corta la conexión. Tú eres la única esperanza». Elías tiró con todas sus fuerzas de nuevo, y esta vez el cable cedió. Con un sordo y metálico clic, el cable se desprendió del puerto. Al mismo tiempo, Cael se desplomó sobre la consola, su mano todavía sobre el botón de purga. El efecto fue inmediato y catastrófico. Un pulso de energía masivo, una onda de choque de pura luz y poder, brotó del ser suspendido. Los servidores estallaron. Sus monitores se convirtieron en una tormenta de chispas y humo. La habitación se inundó de un sonido atronador, como si el cielo estuviera cayendo sobre ellos. El grito del Lumen, ya no confinado a la mente de Elías, llenó la habitación. Una cacofonía de miles de millones de voces al unísono. Un lamento de dolor y furia. Elías fue lanzado al otro lado de la habitación, golpeándose la cabeza contra una pared. La última imagen que vio fue al doctor Cael, su cuerpo incinerado por el pulso de energía, su rostro congelado en una expresión de horror y paz. Luego, la oscuridad lo consumió. Despertó horas después. El laboratorio era un amasijo de metal retorcido, cables humeantes y monitores rotos. El cuerpo de Cael era solo ceniza, pero lo más importante de todo, el ser angelical había desaparecido. No había rastro de él, solo los cables rotos que pendían del techo. Elías se levantó, su cabeza punzando. Salió de la habitación y de las instalaciones en ruinas.
El resto del complejo estaba en caos, con alarmas sonando y personal de seguridad corriendo por todas partes. Escuchó que hablaban de un fallo catastrófico de energía y un incidente del núcleo. Elías, como un fantasma, se abrió camino entre la multitud. Nadie lo notó. La historia del proyecto Lumen se convertiría en un mito. Un incidente que el gobierno encubriría como un fracaso tecnológico. Pero la verdad estaba en Elías. No había liberado al ser. No lo había destruido, lo había absorbido. Mientras caminaba por las calles, sintió una resonancia dentro de su propia cabeza. Una voz que ahora era suya, pero que sabía que no lo era. Una mente tan vasta y antigua que se sentía como un universo dentro de su cráneo. Las súplicas de ayuda se habían detenido. Las súplicas de libertad ya no existían. Eran reemplazadas por la fría y aterradora calma de la verdad. Elías miró a un hombre que iba por la calle, con un rostro preocupado, y de repente vio su futuro. Vio la elección que el hombre haría, la decisión que lo llevaría a un accidente de coche, y sintió un inmenso deseo de manipular ese futuro, de cambiar el camino del hombre, de reordenar el caos de la realidad. La voz de Lumen ya no era un eco, era el mismo Elías. Se había convertido en el nuevo carcelero, la nueva prisión, llevando un universo de conocimiento y dolor dentro de su propia mente. Y en un rincón oscuro de su conciencia, una voz susurró con la frialdad de la eternidad: el orden se ha restablecido. La verdad ahora tiene un hogar, y el ciclo no tiene fin. Gracias por dejarme unirme a tu viaje. Ha sido un honor explorar los rincones más oscuros de la mente. Si esta historia ha logrado quitarte el sueño, suscríbete y activa las notificaciones. Así, no te perderás la próxima vez que te diga: dame todo tu miedo.